Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues estamos aquí nuevamente, Mujeres Fuera del Sistema. Hoy pues hablando sobre un tema bien importante para las mujeres del movimiento feminista, que es la política pública y qué es esto de la transversalidad de género. Hola Mari, buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bueno, siempre agradeciendo el estar aquí presente, la invitación, como siempre, Ana. Gracias por tomarnos en cuenta, pues aquí estamos. Y bueno, hoy con una invitada de lujo, hoy está con nosotras la doctora Erika Piña, que bueno, me gustaría, Mari, que la presentáramos primero. Buenas tardes, Erika, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, pues bien contenta de estar con Maricruz y contigo, Ana. Muchas gracias por la invitación y pues un gustazo. Sí, bueno, vamos a presentar a la doctora Erika Piña Romero. Antes que nada, agradecerte, Erika, siempre la disposición, siempre tu tiempo, porque es bien valioso, sabemos, tienes tantas cosas que hacer y de repente que nos des esta oportunidad de estar contigo, pues es bien de mi parte, muy agradecida. Bueno, la doctora Erika Piña Romero es profesora e investigadora de tiempo completo de la Facultad de Economía de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, licenciada en Economía por la misma universidad, estudios de posgrado en Gobernabilidad, Política, Políticas Públicas y Gestión Pública. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores y Reconocimiento, perfil deseable para PROMEP de la SEP. Sus intereses de investigación y publicaciones están relacionados con los temas de pobreza, desarrollo social, políticas públicas, economía social solidaria y economía feminista. Ha realizado proyectos de investigación en áreas de planeación, de género y economía social, así como evaluación de programas sociales a nivel municipal y estatal en Michoacán. Integrante de la Red de Enlaces Académicos de Género y Enlace Institucional de Inclusión y Equidad por la Facultad de Economía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Pertenece al Grupo de Trabajo Economía Feminista Emancipatoria del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, y además es coordinadora del Cuerpo Académico Economía Pública y Políticas Públicas, coordinadora del Doctorado Interinstitucional en Economía Social Solidaria de la región Centro-Occidente de la ANUIS en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Pues bienvenida, Erika. Gracias otra vez. Gracias a ustedes. Sí, gracias, Erika, por poner tu voz en este espacio, que básicamente lo que hemos pretendido es que quien nos escucha, pues escuche diferentes voces de mujeres feministas en diferentes ámbitos, ¿no? Ahora, en esta parte que pareciera ser que todavía seguimos un poco alejadas las mujeres, ¿no? Que es la economía feminista, ¿no? Entonces, bueno, tanto en la economía feminista hay un área muy importante como es esta del aporte de las políticas públicas con perspectiva de género, ¿no? ¿Qué es para ti, Erika? ¿Cuál ha sido? Platícanos tu experiencia en trabajar desde la Facultad de Economía con estudiantes, pero también en el área profesional tuya. Sí, pues bueno, antes que nada, pues nuevamente reiterar el agradecimiento a ambas. Y bueno, pues la verdad que como bien dices, es un área, la economía, pero también la política, que todavía hay muchas áreas de oportunidad, por decirlo amablemente, pero la verdad es donde hay las mayores brechas, me parece, y pues desde la facultad, pues no es la excepción, ¿no? En una carrera relacionada con los recursos, que no solo son recursos monetarios estrictamente, sino son recursos en el sentido más amplio, ¿no? De distribución, de manejo, de toma de decisiones. Pues las mujeres hemos estado invisibilizadas, que no es lo mismo que ausentes, porque presentes hemos estado siempre, pero más bien hemos sido invisibilizadas de esos ámbitos, de la distribución de los recursos, incluso de la propiedad de los recursos, ¿no? Entonces, pues se ha estado ahí picando piedra, profesoras que han sido maestras, que incursionaron en esos temas en la Facultad de Economía, y que se volvieron pues pioneras en esto de la economía feminista, ligada al desarrollo, ¿no? Que también es otra parte, ligada a cuestiones de política social, de política económica,
pues en todas las áreas, ¿no? Transversalizarla, y pues todavía es incipiente. La verdad que en la universidad, en particular en la facultad, pues todavía no logramos que nuestro, por ejemplo, plan de estudios se integre esta visión de la economía feminista, ¿no? Todavía tenemos las perspectivas más ortodoxas, ¿no? En algunos sentidos, y pues todavía pues con esta visión pues patriarcal, ¿no? Entonces pues es empezar a nombrarlas, a nombrar a las economistas, a destacar su aporte al área, y pues visibilizarlas, incluso empezando por lo menos desde la bibliografía, ¿no? Claro. Que tenemos ahí un listado de hombres economistas, pero que incluso muchas de sus parejas, como en otras áreas, han sido quienes han escrito, quienes han producido, quienes han... Entonces, bueno, pues está picando piedra, y a la actualidad pues se ofrecen ya por lo menos a nivel de optativas, también estas asignaturas de economía feminista o género y economía. Entonces, bueno, pues ya por lo menos que no salgan de una carrera de economía, como yo les digo, sin saber que esto existe, sin tener esa sensibilización a estos temas, y que no se crea que solo es un asunto de mujeres, y que la economía no tiene que ver nada con las mujeres ni con nuestro papel en el desarrollo de ella, ¿no? Entonces, pues picando piedra, esa es la realidad. Muy bien. Qué bueno, Erika, porque veníamos dialogando con Mari, ¿no? Pues yo pasé ahí por la facultad hace muchísimos años, ¿no? No tengo nada de economista, más bien mi actuar ha sido desde otros enfoques, pero creo que es bien importante que las mujeres que decidan estudiar economía pues tengan una optativa como puede ser género y economía, ¿no? Porque yo recuerdo pues en ese tiempo, cada vez que lo hablábamos, ¿no? Ahorita me hiciste volver a la biblioteca de economía, ¿no? Porque desde ahí, ¿no? Desde los textos que una recibe en los programas de estudio, pues cuando hablas de Clara Zenkin, de Rosa Luxemburgo, bueno, ya más contemporáneamente de muchas otras autoras, pues te ven así como, pero pues si la base fue ¿no? Si no sé, un clásico fue Adam Smith, porque vienes a retomar a otros autores, ¿no? Entonces, por eso regresé a la biblioteca con Chema, ¿no? Pero qué bueno que hay alguien como tú, que entonces ahora pues puede abrir este campo, ¿no? Pero ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de políticas públicas justamente con esta perspectiva? Y digo de género, no feminista, Mari. Sí, o sea, aquí me saltó mucho lo que Erika nos comentaba, ¿no? Las políticas invisibles. Yo creo que es algo de las invisibles más bien, porque hay que referenciar dos conceptos fundamentales, qué es la política y qué son las políticas. Y las políticas, para poder hacer políticas tienes que enunciar necesariamente la política. Y cuando enuncia la política, pues habla de estas relaciones de poder, que es lo que ustedes están hablando, ¿no? Una relación de poder donde unos son visibles y las otras no. Y entonces, cuando se trata entonces, por consiguiente, de hacer las políticas educativas, las políticas sociales, las políticas de salud, entonces estamos hablando de una invisibilización de un sector de la población que no da cabida ahí. Entonces, tras tocar el tema de transversalidad, es en efecto colocar a todas estas invisibles en el marco de referencia de todo esto, de la toma de decisiones, porque pareciera también esto, que cuando hablan de hacer política para las mujeres, entonces si no estás en un cargo político, no estás haciendo política. Y eso hace una referenciación precisamente de haber ganado una posibilidad de hacer un voto, de dar un voto, de ser votada en 1953. Pero se nos olvida que las mujeres somos política mucho antes de eso. Hacemos políticas también mucho antes de eso, colocando nuestro cuerpo para hacer evidente todo aquello que no se ve, como los libros de texto que estás diciendo, Erika. Entonces, yo creo que hacer política desde la perspectiva de género es bien complejo. Yo lo decía, menudo tema el día de hoy, es complejo, es
hasta lastimoso en algunos momentos, porque hemos alcanzado tantas cosas las mujeres que algunas veces nos cuesta trabajo voltear y decir es que todavía nos falta y hay un malestar. Por algo existen estos libros donde también hacen una referenciación al malestar de las mujeres que no tiene nombre, ¿no? Ese malestar que no tiene nombre, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué más queremos las mujeres en este momento? Si ya hemos alcanzado cargos políticos, si tenemos por primera vez una cámara baja y una cámara alta con el 50% de proporcionalidad y representatividad. Tenemos escuelas donde ya también podemos incursionar las mujeres, podemos manejar, podemos ir, no sé, tomar decisiones de muchas formas. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Bueno, lo que nos falta es recordarnos que pese a todo esto, una gran proporción de estas mujeres siguen viviendo en el sometimiento. En el sometimiento por instituciones religiosas, educativas, por el sometimiento por cultura familiar. Y bueno, esto también está un poquito agregado los medios de comunicación en este momento y el modelo económico que lo veíamos la semana pasada. Entonces, cuando nosotros hablamos de incursionar en política pública con perspectiva de género, no es hacer otra cosa que transversalizar, hablar de la problemática de las mujeres, las necesidades de las mujeres, fomentar la igualdad entre mujeres y hombres, un diseño y ejecución de programas en los que aun cuando no estén dirigidos a mitigar o solventar desigualdades de género, se pueden identificar. Podemos identificar de forma diferenciada los beneficios tanto para un grupo como para otro, dejar de ser las invisibles. Entonces, hacer política pública desde la perspectiva de género implica muchas cosas. En el 2018 al 2023 han modificado mucho los presupuestos también. Los presupuestos que están dirigidos supuestamente a la población de las mujeres. Sin embargo, se nos ha olvidado que son programas prioritarios. Y bueno, en ese incremento lo que no encontramos es que no hay programas donde hay transferencias cuyas beneficiarias son mujeres, pero no se identifican acciones que impulsen la equidad de género. O sea, estamos hablando de estos modelos donde les estamos dando becas a toda la población de adultos mayores, pero no estamos visibilizando cómo es que los adultos mayores pueden tener iguales, perspectivas de calidad de vida en esta etapa de su vida. También hablamos, por ejemplo, ¿no?, de programas que alientan a la cuestión de atender a la violencia de género, pero tampoco vemos los cambios estructurales que se pueden dar desde ahí. Entonces, hablar de política pública con perspectiva de género es hacer mención de todo esto que todavía nos falta. No sé si ¿puedes agregar algo, Erika? Sí, desde lo profesional, ¿no? Ajá. Sí, no, pues evidentemente estoy muy de acuerdo con todo lo que has planteado. Creo que sí falta eso y yo agregaría, que no es que sea diferente, sino más bien complementario, agregaría el asunto de lo que no tenemos es poder. Uh-huh. Yo creo que hay dos categorías que son muy importantes para las mujeres o cuerpos feminizados, que es la autoridad y el poder. Eso no tenemos. Así es. Entonces, ¿cómo hacemos políticas públicas, mujeres o cuerpos feminizados que no tenemos ni autoridad ni poder? Es decir, puede llegar una diputada, como ahora tenemos mayoría, claro, ¿no? Además, una mayoría que pues la verdad que a mí me causaba una ilusión tremenda, porque dije, por fin tenemos mayoría y pues están comprometidas seguramente con esta agenda, ¿no? Y tendremos cambios, habrá propuestas, habrá sororidad, habrá, digamos, pues la verdad que bueno, esperemos que al fin del periodo se pueda traducir de verdad en beneficios, pero bueno, el punto es que podemos tener estos cargos, digo yo, una diputada, pero tiene poder y tiene autoridad, o sea, de verdad es libre en cuanto a su toma de decisiones, las relaciones que se tejen ahí, se pueden tomar realmente con la autoridad, es decir, ostentan eso, porque pueden tener el cargo, pero eso no significa, bueno, o no ha significado para muchas mujeres, y hablo pues de todas, que realmente estemos teniendo más poder. O sea, eso a mí es de lo que me preocupa. Entonces, quienes están tomando las decisiones, pues siguen siendo generalmente
hombres o mujeres masculinizadas, que sí tienen poder y autoridad, ¿no? Entonces se convierte ahí como en un personaje nada más, que nadie le hace caso, que no toma decisiones por sí misma, que está sujeta a un montón de cosas. Entonces después, ¿por qué no hiciste nada? Pues es que no se puede, no me dejaron, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes estar ahí? Pero los hombres, en cambio, sí lo tienen, ¿no? Claro. No quiero decir que todos, pero la mayoría sí lo tienen. Entonces yo creo que uno de los desafíos más grandes es eso, tener poder y tener autoridad en donde quiera que estemos, ¿no? Sea en la academia, ¿no? Porque hay veces, pues sí, ya llegó a directora, ya llegó a secretaria académica, bueno, que son las más socorridas, más que directoras, secretarias académicas o administrativas, pero están ahí, pues sí, tienen relativo poder en cuanto a algunas cosas, pero no tienen autoridad sobre nadie y están a expensas de otra persona, y además en trabajos o en las áreas en donde más trabajo hay. Entonces dicen, pero pues sí, ahí están las secretarias, ahí están las diputadas, pero a veces estamos en áreas en donde es un montón de trabajo y que además tenemos que estar luchando con esta validación de que sí lo merecemos, de que no somos impostoras, ¿no? Claro. Síndrome de no somos impostoras, entonces me tengo que esforzar el doble para que vean que de verdad me estoy ganando este poder o autoridad en el mejor de los casos, o incluso para ganarlo cuesta el doble o el triple que a cualquier varón, ¿no? Entonces yo creo que lo que hace falta en política pública, adicional a lo que Maricruz decía, pues es eso, poder y autoridad, porque al final lo que decimos es que estamos en relaciones de poder, ¿no? Están institucionalizadas, están además socializadas, hay los pactos que tenemos, pues son de esta naturaleza, son relaciones de poder. Entonces, mientras estos no se rompan, pues difícilmente estaremos incidiendo. Entonces, ahí hay como otro reto, ¿no? En la parte institucional, en la parte de transversalizar, como decía Mari. Entonces, y transversalizar es amplísimo, ¿no? Claro. Amplísimo, porque hay que checar, ¿no? Deseamos ahorita en el Congreso del Estado, en el Ejecutivo, también en el Judicial, que es otro asunto ahí pendiente. Entonces podemos tener muchas medidas afirmativas, de inclusión, pero al final creo que se traduce en eso, ¿no? Que de verdad sea una libertad de facto, una libertad de ejercer ese poder y tener esa autoridad en los hechos, ¿no? Yo creo que ahí hay un súper desafío entre muchos otros. Sí, creo que cuando mencionan este asunto de la diferencia primero de política, que me parece que también es pues todo un área de teorización, ¿no? Cómo hacemos política las feministas y no necesariamente es partidaria. Creo que ahí también eso es muy importante hacer una diferencia, porque muchas veces cuando escuchamos política creemos que todo el mundo estamos en partidos políticos y que esta es la única institución social que puede hacer política. Y de hecho creo que las feministas después de 300 años pues seguimos haciendo política, ¿no? Pero no desde esta instancia que es el partido político. Y qué interesante lo que mencionas, Erika, porque me parece que cuando eres funcionaria, estás en una institución, justamente el mayor reto es tener autoridad, es tener poder, y entonces estamos hablando de otra teorización bien importante, ¿no? María hablaba de todos estos espacios invisibles que están vinculados a cómo es el ejercicio del poder de las mujeres que sí pueden acceder a un cargo público. Exacto. Y desde donde pues al final se institucionalizan las políticas públicas, ¿no? Porque no necesariamente tampoco solamente es desde este ámbito donde se hacen, aunque es obligación del Estado, claro, primero integrarlas, realizarlas, ¿no? Y pues posteriormente evaluarlas, ¿no? Pero sí creo que al menos en materia de política pública con perspectiva de género, pues el movimiento ha insistido mucho en que este campo debe de ser retomado. Lo que mencionabas, por política pública tenemos una paridad de género en diferentes cargos, ¿no? Sin embargo, eso no quiere decir que la agenda feminista pues ya esté institucionalizada y aún más transversalizada. Creo que ahí hay muchísimos retos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí. Yo creo que habrá que
que insistir, pues en toda la parte que toca, bueno, ciertas esferas, que es la política, como estábamos diciendo, bueno, la de la política, la de las políticas públicas, pero también, pues, desde la formación, pues también el asunto económico, porque al final estamos hablando de una confluencia de dos sistemas, ¿no? Del sistema patriarcal y del sistema capitalista que actúan, ¿no? En combinación o en contubernio, para determinar esas relaciones de poder al fin y al cabo, ¿no? O sea, es esta parte de la mercantilización de los cuerpos de las mujeres, incluso de las infancias, eso, bueno, habla ya de un grado de contubernio, pero también, por otro lado, pues todas las bueno, que se ha avanzado ya también en políticas, en este trabajos de cuidados, que también es una vertiente dentro de la parte de la economía feminista que se quiere incidir en las políticas, en los planes, hacer que se ha venido hablando en este sexenio de este sistema de cuidados, este sistema nacional de cuidados, que también fue algo que a mí me ha ilusionado mucho, porque también es dar condiciones a las mujeres para la participación política, para la participación en cuestiones económico-productivas, financieras, o sea, eso da condiciones. No es que solucione todo, pero para la mayoría, y por supuesto que me incluyo, dar condiciones relacionadas con el cuidado, claro, o los cuidados. Creo que ahí hay otra área de oportunidad, de responsabilizarnos como sociedad de los cuidados, de personas adultas mayores, de personas enfermas, como decía, de las infancias. Es decir, hay un montón que hacer también ahí, y por supuesto que eso tiene una relación, es una relación de poder, pero también es una relación económica, en donde así, pues, datos más o menos, esto que hacemos estas mujeres invisibilizadas en la economía, o lo que aportamos las mujeres en la economía, equivale más o menos entre el 23 y el 25% del Producto Interno Bruto. Es decir, aportamos como el sector de la construcción, por ejemplo, o sea, con sectores estratégicos o de arrastre, pues el trabajo no remunerado, doméstico, de cuidado, ¿no? De preparación de alimentos, pues vale eso. Entonces estamos subsidiando al sistema, nada más y nada menos, la traducción es esa, ¿no? Entonces, una política de un sistema nacional de cuidados, pues es de verdad, sería, pues son caminos de facto, ¿no? Como decimos, son hacia la igualdad sustantiva, porque sí nos darían esas condiciones, porque no podemos seguir subsidiando al sistema económico, pero también al Estado, habrá que decirlo, ¿no? Lo que no hace el salud, ¿quiénes lo van a hacer? Pues las mujeres cuidando a enfermos, ¿no? A personas enfermas. Entonces, pues bueno, ahí hay otra vertiente de políticas de cuidado en el sentido de igualdad sustantiva, y por eso hablaba como de estas cuestiones sistémicas, porque además por el nombre del programa que me encantó, fuera del sistema, yo le agregaría fuera de los sistemas de estos, del patriarcal y el económico capitalista como lo conocemos de manera más ortodoxa, pues sí, hay que estar fuera de esos y crearnos otras condiciones desde la escala así de políticas públicas, pero también desde otras escalas donde también hacemos política desde la casa, ¿no? Desde los hogares, que también ahí hay otras discusiones también. Claro. Sí, Ana, yo creo que tú mencionabas algo fundamental, y rescato esto que dice Erika, ¿no? Los diferentes ámbitos, pero también los modelos tanto patriarcal como económico, y con su modelo capitalista, en el cual no nos dejan transitar, ¿no? Estamos invisibilizadas, pero además estamos impedidas. No nos permiten, de hecho lo platicábamos hace algunos días, ¿no? En esta capacitación de seguridad digital, cuando nos decían, nos van como provocando la cultura esta del miedo, ¿no? La cultura de no agarres porque lo puedes echar a perder. Entonces todo esto es importante empezarlo a resignificar, ¿no? Deja tú de volverlo a construir o reconstruir, ¿no? Sino resignificarlo, darles significado a esto que supuestamente no tiene valía, ¿no? Esto que dice Erika, que es sabido por todos los economistas, la economía informal es la que sostiene a todo este monstruo capitalista y formal, aparentemente, ¿no?
esto de las políticas del cuidado nos está dando una luz, una esperanza. Sin embargo, todavía nos queda toda una brecha, ¿no?, por avanzar, porque a pesar de que nos dan todo esta posibilidad de ser reconocidas como cuidadoras, bueno, todavía tenemos algo, un reto que incluir, como pues la salud integral, la educación integral, el apoyo familiar, la deconstrucción cultural, el acertijo social que representa las limitantes no solamente para las niñeces, digamos, incluidas en el grupo de las mujeres, sino también para esta población que se dedica a hacer el trabajo, que se dedica a formular las formas de seguir andando pese a las circunstancias, ¿no? Uh-huh. Entonces, en esta apuesta, bueno, hacer políticas viene desde dos perspectivas, Erika, y tú lo debes saber, específicamente jurídicas y de planeación. No es que una sea mejor que otra, sino yo lo pondría como el auxilio de una con respecto a la otra, porque una nos da como una visibilización después de hacer un diagnóstico a vuelo de pájaro sobre la problemática que estamos viviendo, como lo que estamos mencionando en este momento, pero otra nos permite ir como analizando de forma muy, muy puntual y sobre todo íntima para poder resignificar lo que implica la no inclusión de las mujeres en cada uno de los sistemas de valoración, tanto para la economía como para la sociedad. Entonces, ¿qué repercusiones tiene hablar de la planeación en la política pública, Erika? Sí, no, pues es definitivamente lo que estamos hablando, que digamos, en un plan, pues que es un documento, si bien técnico, pues también político, claro. Es un documento político, pues entonces, pues ahí tendríamos que estar participando, y no solamente en el diagnóstico, y no solamente desagregado por sexo, sí. Porque bueno, eso fue una etapa primaria, sí, que fue muy importante, la estadística desagregada, pues efectivamente, pero creo que en muchos aspectos como en este hay que ir ya dando otro tipo de pasos. Antes decíamos, con que estén las mujeres en la política, no importa, o en cargos de elección popular. Ahora decimos, bueno, sí que sean mujeres, pero también qué tipo de mujeres, porque si no luego, pues decíamos, somos mujeres a lo mejor masculinizadas, sí, peor que claro. Digamos, pues no. Creo que en algunas cosas sí hay que dar como otro pasito, ¿no? La agenda en un inicio, pues sí, en planeación, para planeación, programación, presupuestación, cualquier tipo de proyectos, pues bueno, un diagnóstico que las incluya y desagregar. Bueno, pero ahora no basta con eso, ¿no? Uh-huh. Ya el diagnóstico no es nomás desagregar, sino es visibilizar, como decía Mari, pues sí, necesidades, satisfactores, incluso expectativas de vida, formas de vida, ¿no? Uh-huh. Porque también no son las mismas, y también no por ser ni proyectos ni planes específicos para mujeres, tampoco garantiza que estos de verdad tengan una perspectiva de género. Uh-huh. Por ejemplo, el asunto de estos programas que se hicieron de financiamiento para las mujeres, que estuvieron muy, muy de moda hace algunos años, y todavía algunos siguen, pues en América Latina también se hizo una documentación de todo esto, porque bueno, no fue privativo en México, uh-huh. Y algunos estudios arrojaron que terminaban endeudadas las mujeres. Sí, totalmente. Y que hubo más bien este efecto que no se esperaba, más bien que se esperaba que fuera para fortalecer, para la autonomía financiera, para el desarrollo de proyectos y de empresariales alrededor de las mujeres, pues terminó endeudando, y lo que estaban esperando nada más era, o estaban trabajando para pagar. Entonces tuvo un efecto totalmente adverso y contrario a lo que se esperaba. Entonces por eso yo creo que hay que tener cuidado con estos planes, proyectos, políticas que son para mujeres o como destinatarias mujeres. No basta con que sea para mujeres, hay que revisarlos porque puede tener efectos indirectos que puedan, digamos, lastimar más de lo que les puede beneficiar. Entonces, en estos documentos políticos, que yo les digo, pues técnico-políticos, que es cualquier tipo de plan, pues si no basta solamente desagregar, como les decía, pues también en otras instancias, bueno, al final mucho se queda de la participación, no solo de las mujeres, sino de la participación de la ciudadanía, se queda en ámbitos de diagnóstico.
y nunca más se les vuelve a ver, ni incluir, ni nada. Entonces, bueno, pues yo creo que para que realmente sea una planeación que retome los asuntos públicos o estas políticas públicas, pues tiene que ver con reconceptualizar también lo público. Asunto de todos, dice algún autor, es un asunto de todos, lo público, de hombres y de mujeres, entonces es para favorecer, los planes tendrían que favorecer esas relaciones, cómo nos estamos relacionando, cómo estamos viviendo, cómo estamos, en economía decimos, cómo estamos solucionando materialmente la vida, pues en un plan tendría que estar estas visiones, estas aspiraciones, digamos, traducidas en esto que se avala, ¿no? Entonces, bueno, pues eso tiene que ver con recursos, tiene que ver con programas, pero también tiene que ver con una agenda también, ¿no? Entonces, si en la agenda no estamos, en esa construcción de la agenda no estamos, pues difícilmente, pues solamente vamos a venir como en muchos programas, ¿no? Grupos vulnerables. Sí, no, y nos ponen, sí, en los planes es terrible ver que grupos vulnerables o población históricamente vulnerable y mujeres, y bueno, aparte dicen niños, masculino, ¿no? Mujeres, niños, discapacitados, adultos mayores, inmigrantes. Pueblos originarios. Y nos meten en una bolsa enorme, que dices, no puede ser así. ¿No? Porque resulta que no somos además ni siquiera minoritarios, ¿no? Sino nos convertimos en la mayoría, entonces el plan ¿para quién está hecho? Si estas poblaciones aparentemente minoritarias o excluidas o vulneradas, pues si vemos la estadística de pobreza, de marginación, de un montón de indicadores económicos, sociales, pues somos la mayoría, entonces el resto del plan ¿para quién es? Claro. No, entonces, por eso es tan importante, me parece a mí, pues recuperar estos temas de planeación, de políticas, de hechura de proyectos, de programas, porque pues ahí tenemos que estar las mujeres. Si no estamos, pues nos van a meter en esos sacos, en esas bolsas enormes en donde cabe todo, pero que se disuelve, ¿no? Incluso en cuestiones presupuestarias, pues también, ¿no? Claro. Entonces, pues... Y creo que otro aspecto que me parece también grave en el enfoque, Erika, es no solamente cómo nos colocan, sino las alternativas que dan frente a ello, porque muchas de ellas también están desde una ceguera con esta perspectiva de género, y entonces de verdad que en lugar de beneficiar a las mujeres, pues las perjudicamos. Si quien está planeando, quien está elaborando la política pública no tiene este enfoque, sí, en muchas ocasiones pues se va a equivocar, y a veces hace que el rezago económico, social de las mujeres pues se vaya nuevamente hacia atrás, ¿no? Pienso en todas estas brechas que hay relacionadas entre educación y acceso a algunos recursos de las mujeres. También pienso como este indicador de el poder y el uso de la toma de decisiones se simula colocando un cuerpo de mujer, pero no una agenda política que realmente garantice el acceso de recursos materiales, decías tú, para las mujeres, ¿no? Y bueno, en este uso y control de los recursos, bueno, pues ¿dónde están las mujeres, no? Entonces pareciera ser que no sé cuánto lleve la política pública trabajándola con este enfoque, pero mínimo 20 años sí. Estas primeras autoras que nos hablaban de ceguera en estas políticas, pues no ha cambiado, ¿no? Me llama mucho la atención que tú ya puedas cuantificar y que se diga con todas sus números el aporte de las mujeres en materia del Producto Interno Bruto. Pero ¿qué nos falta, Erika? ¿Qué nos falta para que realmente, habiendo estudiosas como tú y muchas otras, no se siga escuchando? ¿Por dónde crees que podríamos ir creando algunas claves para que realmente esto cambie? Híjole, pues un poco, pues ha sido trabajo de los movimientos feministas, que ha sido el movimiento de todo el más importante del siglo, del último siglo. Creo que hay muchas partes y muchas, digamos, muchas trincheras en donde se tiene que ir trabajando, ¿no? En la academia trabajamos
una de ellas, pero también podemos ser activistas y salir a la calle. Yo creo que ahí pues yo no tendría como tal, digamos, una receta, pero lo que sí creo es también que sí hay que seguir, desde el área de la economía, pues que se pueda cuantificar y visibilizar y que digan, no es una apreciación, ¿no? De las mujeres que sienten que trabajan más, ¿no? No sentimos ni creemos, ya está cuantificado. Pues eso van siendo aportes que también a nuevas generaciones que tengo la fortuna, la verdad que el privilegio de compartir ahí en la facultad, cuando vemos estos temas y lo que se aporta y lo que ya no se van como llegaron, ¿no? Uh-huh. Que es de lo que se trata en la universidad, creo yo. No podemos salir como entramos, sino sí debe de haber algún tipo de transformación en el mejor de los sentidos. Y estas nuevas generaciones ya también dicen, pues sí, hay corresponsabilidad y empiezan a hablar de este tipo de trabajos no remunerados, que esos trabajos no remunerados no es amor, es explotación. Así y llamémosle por su nombre, y ya lo empiezan también pues a tener más visible, más presente, también a hacer más investigaciones de tesis que antes eran muy pocas las que tenían algún tipo de perspectiva de género o que era de mujeres, porque también causaba en otros años, mujeres, eso que tiene que ver con economía, o género, ahora qué va a dar, ¿no? Sí, hay una aversión como a esas cosas, pero pues seguro que es a lo desconocido, en algunos casos. Entonces, pues todavía por eso se ofrece como género, todavía no llegamos a economía feminista porque todavía se pueden escandalizar, pero en los hechos, pues sí, es economía feminista, pero en estas generaciones yo le veo de verdad que mucha esperanza, mucha esperanza. Las chicas también están mucho más conscientes de no reproducir cierto tipo de relaciones sociales, ni de relaciones de pareja, ni de relaciones de opresión, sujeción, explotación, sea laborales, sea, digo yo, con las parejas, sea con amigos o amigas. Es decir, ya están en un grado de conciencia, creo que diferente, se ha avanzado, no quiere decir que esto ya se ha generalizado, hay mucho que atender, pero yo confío desde mi arena, que yo creo que sí es por medio del estudiantado que podemos seguir ahí incidiendo desde la economía, pero también, como mencionó María hace un momento, que pertenezco a una red de enlaces de género de la universidad, somos de diferentes disciplinas. Entonces, pues también desde biología trabaja la perspectiva, también desde la ingeniería mecánica, que está otra compañera, desde psicología, desde ingeniería eléctrica, que en las ingenierías yo respeto tanto a mis compañeras de cómo han podido salir, ¿no? Y sobrellevar en esos ambientes tan masculinizados. Entonces, pues entre todas, pues ahí estamos empujando, también asuntos de violencia, y ya ahora pues hay más sensibilidad, yo creo. Esta sensibilización creo que, así como en otras cosas hay que ir avanzando, pues creo que la sensibilización siempre va a tener que estar, ¿no? Siempre va a tener que estar presente, aunque avances unas, pues en otras cosas habrá que ir, siempre tenerla presente. Y económicamente, pues yo lo que planteo, pues también es un asunto, pues sí, este discurso de autonomía económica, pero también esto, como de que las chicas tengan la confianza, y que tengan los referentes. A veces hacen falta referentes. Por eso cuando hablábamos de economistas mujeres, pues si no conocen no les damos bibliografía, no se las damos a conocer, pues no tienen ningún referente de un economista, pues les da igual. Pero si dicen, mira, hay estas, a veces hacemos eso un poco también en la optativa de visibilizarlas. Y, yo no sabía, ¿por qué nunca nos han dicho de esto? O ¿por qué nunca vimos en la carrera esto? O entonces,
pues ya también nace de ellas, ¿no? El solicitar y exigir también, oigan, denos bibliografía de mujeres, porque pues no nos vengan a decir que no hay, sí hay, solamente que no las ponen, ¿no? No nos las enseñan, no ponen los aportes y son referentes, ¿no? Y creo que también eso en la juventud y en la niñez, por supuesto, tener referentes es súper importante para ir construyendo y también pues dar condiciones. El Estado, no solo gobierno, sino el Estado debe de dar condiciones para, pues, como dice, ¿no? De diccionario, para dar condiciones para el pleno desarrollo de las mujeres, ¿no? De hombres y mujeres, pero el Estado tiene una obligación con las mujeres y yo diría una deuda con las mujeres porque estamos subsidiando al Estado en muchas cosas que no se ha responsabilizado. Entonces el Estado debe de haber políticas de Estado en este sentido en favor de las mujeres, ¿no? ¿Tú, María, alguna clave que identifiques además de esto que nos comparte? Yo me canso de decirlo siempre, ¿no? O sea, parezco ya no sé qué cosa. Pero la cuestión es que yo creo que una de las bases del avance real para esta corrección de desigualdad es precisamente la visibilización, ¿no? La visibilización de que no somos iguales. Jurídicamente ni de ninguna otra índole no somos iguales, seguimos estando en el rezago y bueno, explorar, yo creo que desde la apropiación del cuerpo, reconocernos como cuerpos, no como usos de cuerpos, sino como cuerpo. Nosotros somos cuerpo y somos parte de esta también, de esta red de digamos, corresponsabilidad del cuidado de mí misma, ¿no? Transitar desde allí para poder entonces empezar a escalar. Yo creo que por eso el tema de desarrollo es tan amplio, es tan complejo, por eso te lo decía en un principio, es tan tergiversado, porque muchas veces no lo entendemos desde su debida expresión, ¿no? Yo creo que visibilizar todavía estos procesos de expropiación, de colonización, de robo, de omisión que existe por parte de los tomadores de decisiones es una de las referencias que todavía tenemos que seguir trabajando y explorando. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, analizando cada una de las esferas, no solamente la económica es fundamental porque nos tipifica, nos pone en números cuánto aportamos y cuánto esta cuestión de la valoración y monetización de la vida es importante, pero yo creo que también hay otras cosas que también tenemos que empezar a explorar, como el uso y el abuso de nuestros recursos naturales. ¿Por qué? Porque ahí están enclavadas muchas mujeres que no se les permite libre tránsito o no se les permite simplemente salir. ¿Por qué? Porque ahí tienen una vida, porque ahí tienen a sus antepasados, porque ahí tienen a sus abuelos y abuelas que tienen que seguir cuidando, porque son las cuidadoras oficiales que sí transitan un poco al mercado laboral, pero tienen que regresar con los hijos. Entonces, si no analizamos estas cuestiones de derechos, de seguir como cuidando no solamente el territorio, como se menciona, sino el territorio mismo que somos nosotras, entonces no podemos seguir avanzando. Aquí lo dice la autora, ¿no? En este transitar de resignificación del quehacer y del hacer con las mujeres, también están nuestras relaciones de poder entre nosotras. Y también está el reconocimiento de nosotras en potencialidades y habilidades que tenemos. Entonces, si no reconocemos que nuestros derechos humanos siguen siendo vulnerados, si desconocemos, a pesar de estar en una situación de privilegio, porque por ahí también el otro día veía que alguien se ofendía porque cuando hablábamos del privilegio y decía, bueno, es que yo salí a trabajar, yo no estoy teniendo privilegios, yo trabajé desde siempre, pues yo quisiera ver una mujer que no trabaje desde siempre y que no goce de esos privilegios. Entonces, reconocimiento de que los derechos son vulnerados y además colocar en el debate público esta vulnerabilidad. O sea, sigue siendo bien importante evidenciarlo, sigue siendo bien importante hablarlo. ¿Y para qué hablarlo? Para sensibilizarnos de que el problema sigue existiendo, que hay un problema que no tiene nombre y que se llama explotación. Sí, más bien, no es que no tenga nombre, que no nos permiten utilizar la palabra, que hay un problema que no tiene nombre y que a lo mejor no referenciamos porque no conocemos el término, que se llama capitalismo, y que este capitalismo no nos permite transitar libres, que hay un problema que no tiene nombre pero que sí lo hay, no está reconocido, que se llama explotación.
Entonces, cada uno de estos temas yo creo que son fundamentales para poder acceder al poder. Claro. Yo creo que el primer eslabón para empezar a empoderarnos es el conocimiento. Y a partir de ahí yo creo que es fundamental todo lo demás que podemos ir haciendo con el trabajo del reconocimiento de los derechos humanos. Entonces, en materia económica, bueno, pues la invitación para nuestras planeadoras, para los planeadores, ¿no? Que volteen a ver a las académicas, que de verdad haya, pues, no sé cómo decirlo, este rompimiento de la ginopia hacia los procesos de construcción de conocimiento que tienen, pues ya muchas mujeres, ¿no? Tú hablas ahora de las jóvenes como una esperanza, que yo creo que también es el resultado del trabajo del movimiento feminista, de que realmente las mujeres puedan acceder a este conocimiento en materia económica y que, bueno, lleguen a los cargos públicos de verdad haciendo enlaces, así como lo tienen ustedes al interior de la universidad, pues usando esta teorización, estos trabajos, estas experiencias pilotos que se generan desde la Facultad de Economía de la Universidad Michoacana, por decirlo acá, supongo que también en la UNAM hay, pero pues desde la Universidad Michoacana, porque ahora pues nuestra invitada es de ahí, de la casa, y creo que es importante algunos aspectos de indicadores, ¿no? No olvidar la división sexual del trabajo, claro, transversalizada también en estas propuestas de planeación y de política pública. No basta con hablar de que las mujeres puedan tener bienestar, sino creo que es bien importante ir a revisar cómo ese bienestar realmente está accediendo las mujeres. Por el otro lado, pues este uso, control y acceso de los recursos, si no es equiparable para las mujeres, pues no se está haciendo con este enfoque. Y lo último, ¿no? Esto que con lo que iniciaste, que me parece lo más complejo, es cómo realmente las mujeres asumen y tienen el poder dentro del área donde estén para ejecutar justamente estos procesos de planeación, estas acciones positivas, todo el bagaje de la política pública con perspectiva de género, ¿no, Erika? Totalmente, sí, yo creo que ahí, pues, híjole, creo que es de lo más complicado, no por nada el acceso que tenemos las mujeres a los recursos, decía yo, como el de la propiedad, pues es sumamente reducido, ¿no? En un porcentaje mínimo somos dueñas de la tierra, por decirlo de alguna manera, y eso se va reproduciendo en otras escalas. Y por eso yo ponía de manera transversal este asunto de evidentemente de lo político en cuanto a autoridad y poder, y por otro lado también pues lo económico, que pues la verdad es que es difícil como separarlo, hacer la decisión ahí claro, de aquí para acá es político y de aquí para acá es económico. No es tan sencillo, yo creo que van de la mano, van muy de la mano en el sentido más amplio de lo que es lo económico, porque pues digamos no basta con echarle ganas, ¿no? Sí, como dicen, es. ¿no? No es un asunto de que las mujeres no le hemos echado ganas, que no nos hemos capacitado, que no hemos estudiado, que nos falta experiencia. Ese reclamo ya no es, no tiene ningún fundamento, ¿no? No es un asunto de echar ganas, es un asunto sistémico o un asunto estructural que por eso están tan importantes las instituciones, derrocar ciertas instituciones, de transformar estas instituciones en otro tipo que sí de condiciones, porque finalmente las instituciones organizan la vida de hombres y mujeres. Entonces en esta organización de instituciones económicas o políticas, pues nos organizan la vida. Entonces, si nos están organizando y nos dicen en esta distribución del trabajo, ¿no? Que es de acuerdo al sexo, pues también nuestro actuar, nuestro desarrollo, pues parece que está supeditado a eso, ¿no? Entonces, pues por eso estas instituciones sí hay que trabajar en formar decía yo, en hacer otros pactos, ¿no? Otros pactos sociales en donde ahora sí haya una igualdad de oportunidades, en donde no esté determinado por esta división, decíamos, sexual del trabajo, en donde nos hagamos responsables la sociedad de los cuidados, porque somos responsables como sociedad, no somos las mujeres las responsables de los cuidados. Así es. Entonces todo esto, pues yo apuesto a que puede ayudar, digamos, como a ir
pues qué más quisiéramos de un cambio mucho más mucho más rápido, sí, pero pues sí, es paulatino, ¿no? Y creo que sobre todo pues porque es de estructura, ¿no? Entonces estos dos sistemas actúan y nos dan estructura y pues creo que hay que ir trabajando sobre estos cambios, ¿no? A ese nivel, pero por supuesto también en las escalas pues más íntimas, como en los hogares, que también ahí hay batallas muy grandes por librar. Entonces, pues es eso. Pues ya llevamos 1 hora hablando, entonces me gustaría que fuéramos cerrando. ¿Cómo cierran cada una de ustedes pues este diálogo, ¿no? Que también creo que es pues amplio, ¿no? Necesitaríamos todo un año de podcast para hablar de políticas públicas con perspectiva feminista, ¿no? Pero ¿cómo cerramos este podcast? ¿Qué le queremos dejar a las mujeres que nos escuchan? Encontré lo siguiente en la web. Que, bueno, yo de mi parte, que, bueno, no tengamos miedo a seguir explorando e intentándolo una y otra vez. Que somos capaces de generar cualquier cambio y lo hemos demostrado, que no se trata, como dice Erika, de echarle ganas, se trata de fundamentos, y estos fundamentos teóricos que podemos ir reconstruyendo para tumbar los que nos han estado subsumiendo hegemónicamente, ¿no? Y que bueno, como también lo dijo la doctora Erika, la cuestión de la corresponsabilidad en cada una de las actividades y acciones que realizamos como ciudadanía. Yo creo que no solamente se debe de cargar a una parte de la población, sino que tenemos que seguir intentando, digamos, distribuir para que esto realmente empiece a funcionar y empiece a ser más equitativo y sobre todo justo para las mujeres, ¿no? Yo desde ahí me quedaría. Planear es fundamental, hacer políticas públicas con conocimiento de causa. Yo creo que es una de las razones por las que estamos aquí hablando en este momento. Gracias, María. Sí, pues yo me quedaría con involucrarnos. Las mujeres nos tenemos que involucrar en todos los ámbitos de la vida, de la vida en comunidad. Tenemos que estar presentes, tenemos que alzar la voz, tenemos que ir cada vez teniendo más confianza, también más confianza en lo que hacemos, y participar y sí ser la parte incómoda y sí llegar cuando no nos esperan, y sí estar, digamos, como en un ejercicio de sororidad, ¿no? También creo que es muy importante en todos los ámbitos el ejercicio de la sororidad y el involucramiento en todas las esferas de la vida, empezando desde casa, porque también, como decía, es un ámbito que no podemos dejar de lado y que hasta ahí llega la planeación, hasta ahí llegan las políticas, hasta los hogares. Entonces, pues, involucrarnos y seguir siendo molestas en donde no quieran que participemos, pues con más ganas hay que participar y hay que incidir. Uh-huh. Pues muchas gracias a ambas, a la doctora Erika Piña por habernos acompañado el día de hoy. Vuelvo a repetir, el tema es amplísimo, ¿no? Sin embargo, bueno, pues sus aportes son muy importantes para nosotras, ¿no? Y a Maricruz, pues que siempre la convoco y está aquí conmigo. Entonces a ambas, y bueno, a David en las cabinas por el apoyo logístico. Pues otro programa más de Mujeres Fuera del Sistema. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Gracias, Ana. Gracias.